la vasta tapicería de la historia de la humanidad, encontramos innumerables narrativas míticas que nos hablan de dioses, ángeles, gigantes y desastres. Aunque estos relatos inicialmente nos encantan con su misterio, un análisis más profundo revela que cuentan una historia alternativa de la humanidad, una historia que la mayoría de nosotros no conoce. En este escenario intrigante, destacamos una obra religiosa antigua y apocalíptica, el Libro de Enoc. Este libro guarda revelaciones sorprendentes sobre los orígenes del mal, los ángeles caídos, los nefilins, el diluvio, el Mesías y los posibles destinos de la humanidad. Sin embargo, este libro fue mantenido alejado de la vista pública, sus páginas llenas de secretos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia. La pregunta que inevitablemente surge es, ¿por qué? ¿Por qué este libro fue prohibido de las escrituras sagradas? ¿Qué misterios tan impactantes guarda? Invitamos a sumergirse con nosotros en las páginas del Libro de Enoc, un buceo en las profundidades de la historia que revela secretos largamente olvidados y sorprendentes. La clave para la excepcional jornada de Enoc residía en su fe inquebrantable. Independientemente de los desafíos que enfrentaba, confiaba en Dios y obedecía a su voluntad. Esta profunda conexión con lo divino no pasó desapercibida, y Dios amó a Enoc de manera especial, eligiéndolo para ahorrarle la experiencia de la muerte. Las tradiciones judías y cristianas honran la memoria de Enoc como autor y profeta. Es frecuentemente asociado a la autoría del Libro de Enoc y es llamado el escriba del juicio. En el Nuevo Testamento aparece en los Evangelios de Lucas, en la Epístola a los Hebreos y en la Epístola de Judas. Su importancia ha trascendido generaciones y es reverenciado como un santo tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxia oriental y occidental. Para descubrir más sobre la figura mítica de Enoc y las experiencias sobrenaturales que marcaron su jornada, debemos dirigir nuestra mirada hacia los libros apócrifos escritos por él. Pero, antes de sumergirnos en este intrigante universo, es importante entender cómo estos textos fueron redescubiertos. A finales de 1946 y principios de 1947, adolescentes beduinos pastoreando sus cabras y ovejas cerca de un antiguo asentamiento en la costa noroeste del Mar Muerto, en lo que hoy conocemos como la parte occidental, hicieron un descubrimiento sorprendente. Uno de los jóvenes pastores lanzó una piedra en una abertura lateral de un acantilado y oyó el sonido de algo rompiéndose. Junto con sus compañeros, exploraron la cueva y encontraron un tesoro: grandes jarros de barro conteniendo 7 pergaminos de cuero y papiro. Estos tesoros fueron adquiridos por un comerciante de antigüedades, eventualmente cayendo en manos de eruditos que dataron los textos con más de 2000 años. La noticia de este hallazgo se esparció, atrayendo a cazadores de tesoros y arqueólogos. Beduinos desenterraron decenas de miles de fragmentos de pergaminos adicionales en 10 cuevas cercanas. Entre ellos se encontraba el Libro de Enoc, compuesto por 5 partes: el Libro de los Vigilantes, las Parábolas, el Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc. Sin embargo, este libro no está exento de controversia. Excluido de las escrituras judías y cristianas, el Libro de Enoc permaneció oculto por siglos hasta su redescubrimiento entre los famosos pergaminos del Mar Muerto. Ganó un lugar de destaque en la Iglesia Ortodoxa etíope. La Iglesia Ortodoxa eritrea reconoce la importancia del Libro de Enoc al incluirlo en su canon de las Escrituras. En este contexto, Enoc es referido como el séptimo después de Adán, destacando su influencia y significado en las tradiciones religiosas. Este reconocimiento también ecoa en otras partes del mundo, ya que Enoc es citado en el Nuevo Testamento y en los pergaminos del Mar Muerto, donde se encontraron fragmentos de este antiguo texto en idiomas como el arameo, griego y latín. Estos fragmentos son indicios claros de que el Libro de Enoc era conocido y respetado por algunos judíos y cristianos primitivos del Oriente, y desempeñó un papel influyente en sus creencias y prácticas religiosas. Los pergaminos del Mar Muerto son un tesoro arqueológico que revela la riqueza de la literatura antigua. Entre ellos, encontramos no solo el Libro de Enoc, sino también otros textos relacionados como el Libro de los Gigantes, el Libro del Jubileo y el Libro de las Luminarias Celestiales. Estos textos comparten temas e historias similares con el Libro de Enoc, explorando tópicos como los ángeles caídos, los nefilins, el apocalipsis y los secretos celestiales que han capturado la imaginación y la fe de generaciones. El Libro de Enoc es una rica tapicería de enseñanzas y visiones extraordinarias
que nos conducen a un mundo repleto de maravillas y misterios. Se despliega en 5 volúmenes distintos, cada uno revelando aspectos intrigantes de nuestra relación con lo divino y el destino de la humanidad. El primer libro, conocido como el Libro de los Vigilantes, se sumerge en los orígenes de los Nephilims, una raza de gigantes que surgió de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas. Este volumen nos lleva a testificar el juicio divino sobre estos ángeles caídos y su prole, un recordatorio del poder y justicia de Dios. En las 3 parábolas del segundo libro, somos conducidos al advenimiento del Mesías, el Hijo del Hombre, que traerá juicio a los malos y recompensará a los buenos. Aquí se encuentran algunas de las primeras alusiones a la resurrección de los muertos y al juicio del fin de los tiempos. En el tercer volumen, el Libro de las Luminarias Celestiales, somos invitados a explorar los misterios de los cielos. Este guía intrigante revela cómo el movimiento del Sol, de la Luna, de las estrellas y de otros cuerpos celestes afecta nuestro mundo, moldeando el día y la noche, las estaciones y los años. Aprender a utilizar el calendario celestial es una manera de obedecer las reglas de Dios y determinar las fechas de festivales, periodos sabáticos y lunas nuevas. El cuarto libro, el Libro de las Visiones de Sueños, nos transporta a través del tiempo y del espacio por medio de visiones extraordinarias. En el primer sueño, asistimos a la creación del mundo, el advenimiento de los primeros seres humanos, Adán y Eva, y la revuelta de los ángeles. Enoc observa la profanación del mundo, pero también la liberación de Adán y su familia, y el diluvio que purga el mal. En el segundo sueño, Enoc desvela el destino de Israel, desde su salida de Egipto hasta la conquista de Canaán, la ascensión y caída de los reyes, el exilio y la restauración. También nos ofrece vislumbres del Mesías y del juicio final de las naciones, culminando en un nuevo cielo y una nueva tierra donde los justos encontrarán morada eterna. Estos sueños están repletos de símbolos y misterios, desvelando el plan secreto de Dios para su creación. Por último, el quinto libro, la Epístola de Enoc, es una riqueza de conocimiento y comprensión que Enoc legó para sus hijos y seguidores. Incluye cartas en las cuales el profeta aconseja, advierte e inspira a sus lectores. En este volumen encontramos profecías y visiones, incluyendo aquellas que hablan del surgimiento del anticristo, de la tribulación y de la resurrección de los muertos. Enoc también cita sus propias obras, como el Libro de los Vigilantes y las parábolas, y recurre a fuentes externas como el Libro de Noé y el manuscrito de los gigantes. La jornada en el Libro de Enoc comienza con una advertencia a toda la humanidad y a los ángeles caídos que transformaron la tierra en un bastión de maldad, derramamiento de sangre y hechicería. Es una narrativa que desvela los secretos divinos y nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino, nuestra historia y nuestro destino. Al explorar las palabras de Enoc, nos sumergimos en un océano de sabiduría y fe que trasciende las barreras del tiempo y nos permite vislumbrar lo divino. Estos textos, que hoy desvelan misterios olvidados, fueron cuidadosamente excluidos de los cánones bíblicos judíos y cristianos en los primeros siglos de la era común. Este secreto, ahora revelado, arroja luz sobre un aspecto intrigante de la historia que la Iglesia raramente aborda. Según los antiguos escritos, Enoc desempeñaba un papel monumental como guardián de todos los tesoros del cielo, liderando a los arcángeles y sirviendo como ministro directo del trono de Dios. Entre las verdades que emergen se revela la historia de los ángeles caídos, aquellos que pecaron en la tierra al unirse con mujeres humanas y compartir secretos celestiales que la humanidad aún no estaba preparada para comprender. La prohibición de este libro, tal vez, haya sido influenciada por el hecho de que contenía profecías sobre el propio Cristo que, en el momento de su remoción, tal vez fueran consideradas inoportunas. La historia de los vigilantes y de los Nephilims es una de las narrativas más fascinantes y misteriosas del libro de Enoc. ¿Quiénes eran estos seres y qué hicieron para merecer la ira y el juicio divino? Dios encargó a un grupo de ángeles, también conocidos como los hijos de Dios, de vigilar el planeta y sus habitantes, actuando como miembros del consejo divino que adoraba al Dios Altísimo. Sin embargo, algunos de estos vigilantes sucumbieron a su pasión por las mujeres terrenas, hijas de la humanidad, y tomaron la decisión de abandonar sus posiciones celestiales y descender a la tierra, donde se casaron con mujeres y generaron descendencia. Estos niños, fruto de la unión entre ángeles y humanos, fueron llamados Nephilims, que literalmente significa los caídos. El término también sugiere la posibilidad de que fueran seres con características excepcionales,
quizás nacidos con deformidades o en circunstancias inusuales. Los nefilins no eran simples mortales, eran seres poderosos de la antigüedad, héroes y guerreros que pueblan leyendas y mitos. Sin embargo, también fueron asociados a violencia, maldad y un conocimiento oculto que arrojó sombras sobre la tierra. Su opresión y derramamiento de sangre causaron sufrimiento en todos los rincones del mundo. El libro de Enoc aborda a los vigilantes y a los nefilins como las raíces del mal y la razón detrás del diluvio, un evento que quedó grabado en la memoria de la humanidad como un gran acto de purificación. Explorar estas historias es embarcarse en una jornada intrigante por los albores de la humanidad, arrojando luz sobre el eterno conflicto entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Los vigilantes no solo pecaron contra Dios abandonando su morada celestial y contaminándola con mujeres humanas, sino que también transmitieron a sus descendientes y a la humanidad una serie de artes y ciencias prohibidas. Entre estas artes prohibidas estaban la guerra, la astrología, la magia, la hechicería y la adivinación. Su influencia corrompió el orden natural de la creación, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Dios no quedó satisfecho con las acciones de los vigilantes y de los nefilins. Envió a sus arcángeles más poderosos, como Miguel, Gabriel y Uriel, para atar y encarcelar a los vigilantes en el abismo, un lugar sombrío y tenebroso de tormento, donde permanecerían hasta el día del juicio. Además, Dios decretó que los nefilins y sus aliados humanos serían destruidos por un gran diluvio que inundaría toda la tierra. Para esta misión, Él eligió a Noé, un hombre justo e irreprochable, para construir un arca y salvar a su familia, junto con parejas de todos los tipos de animales, del cataclismo que se aproximaba. La historia de los vigilantes y de los nefilins, según se presenta en el libro de Enoc, es tanto semejante como diferente a la historia presentada en Génesis 6. En Génesis, los hijos de Dios y las hijas de los hombres son mencionados brevemente, sin muchas explicaciones o detalles. El término nefilim también es mencionado, pero su origen y naturaleza permanecen oscuros. El foco principal de Génesis 6 es la maldad generalizada de la humanidad y el pesar de Dios ante su creación. El diluvio es retratado como una respuesta a la corrupción y a la violencia que afectaban toda carne, no limitándose únicamente a la descendencia de los ángeles y de las mujeres. Algunos eruditos sugieren que el libro de Enoc es una expansión e interpretación del relato de Génesis, mientras que otros argumentan que ambos textos se basan en una tradición antigua común que remonta a una era mucho anterior. La historia de los vigilantes y de los nefilins es fascinante y compleja, revelando secretos y misterios sobre el mundo antiguo y el plan divino. También plantea muchas preguntas desafiantes en relación a nuestra comprensión de la naturaleza y del papel de los ángeles, el origen y la extensión del mal, y la relación entre ellos y la humanidad. Otra narrativa igualmente fascinante y misteriosa en el libro de Enoc es la jornada del propio Enoc, elegido por Dios como mensajero y testigo de los ángeles caídos. Enoc es retratado como un hombre de justicia, llevado al cielo donde recibió visiones y secretos de los arcángeles. El libro de Enoc revela su papel como profeta y mediador entre Dios y la humanidad, un papel que arroja luz sobre los eventos divinos y celestiales que han moldeado la historia de la humanidad. Enoc, un hombre justo e irreprochable, caminó al lado de Dios. Ocupó la 7ª generación después de Adán y fue padre de Matusalén, el detentor del récord de longevidad en la Biblia. Además, Enoc fue bisabuelo de Noé, el héroe del diluvio. La singularidad de Enoc era tan evidente que no pasó por la experiencia de la muerte. En su lugar, Dios lo elevó directamente al cielo. Génesis capítulo 5 versículo 24 nos relata que Enoc anduvo con Dios y después no existió más, porque Dios lo llevó. Sin embargo, el libro de Enoc profundiza esta narrativa intrigante, revelando que Enoc fue elegido por Dios como un mensajero y testigo de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles habían pecado al relacionarse con mujeres humanas y generar a los nefilins, seres poderosos y malignos. Enoc también fue testigo del remanente fiel de la humanidad, aquellos que obedecían a Dios y esperaban por su salvación. El relato prosigue al describir la extraordinaria jornada de Enoc, que fue llevado a los cielos por 2 seres angelicales gloriosos, a través de 10 cielos, cada uno más majestuoso que el anterior. En cada cielo, Enoc encontró diferentes arcángeles que le revelaron los secretos de la creación, los reinos celestiales, los cuerpos celestes, la historia de Israel
y el juicio de los impíos. Entre las visiones memorables se destaca la de un trono de Dios, rodeado por querubines de fuego y serafines, todos proclamando alabanzas a Dios con voz estruendosa. Enoc contempló la faz de Dios, resplandeciente como el sol, y oyó su voz que resonaba como un trueno. Otra visión notable presentada en el libro de Enoc es la del Hijo del Hombre, el Mesías, sentado al lado de Dios. Su apariencia era humana, pero su belleza superaba la de cualquier ser humano. A Enoc se le informó que el Hijo del Hombre sería el juez de vivos y muertos, y heredero de todas las cosas. La narrativa también revela el árbol de la vida, que tenía sus raíces en el jardín del Edén, y producía 12 tipos de frutos, cada uno distinto de los demás. Enoc observó que el árbol era inmensamente alto y exhalaba una fragancia celestial que llenaba el aire. Se le informó que el árbol de la vida estaba reservado para los justos, proporcionándoles vida eterna. El libro de Enoc describe el abismo como un lugar sombrío y de tormento, donde los ángeles caídos y los vigilantes estaban aprisionados y sufriendo. Enoc fue testigo de que el abismo estaba sumergido en fuego y humo, y que allí se realizaba una especie de adoración. Aunque era un lugar de castigo, el abismo también estaba habitado por 7 estrellas que eran líderes de los vigilantes y habían sido nombrados y malditos por Dios. Este lugar es, por tanto, un espacio de castigo y expiación para aquellos que cometieron errores graves. Enoc también vislumbró el lugar de los muertos, que estaba dividido en 4 secciones, basadas en las acciones de las personas que fallecieron. La primera sección estaba destinada a los justos, aquellos que vivieron en paz y unidad, aguardando la resurrección y sus recompensas. La segunda sección estaba reservada para las personas comunes, que aguardaban el perdón y la misericordia divina por sus pecados. La tercera sección era para los inicuos, que sufrían en angustia y esperaban la punición y la ira de Dios. La cuarta sección estaba reservada para los apóstatas, que vivían en tinieblas, horror y desesperanza, sin ninguna expectativa de salvación. Enoc también desempeñó un papel importante como profeta y mediador. Recibió revelaciones y profecías de Dios y de los arcángeles, y las registró en un libro destinado a las futuras generaciones. Además, Enoc actuó como mediador, intercediendo y orando en nombre de los ángeles caídos y de los pecadores humanos. Transmitió los mensajes y advertencias divinas, cumpliendo así su papel como intermediario entre Dios y la humanidad. La historia de la jornada de Enoc, según se narra en el libro de Enoc, presenta similitudes y diferencias notables con respecto a su breve mención en la Biblia. En la Biblia, Enoc es mencionado de forma concisa en Génesis 5 y Hebreos 11. En Génesis 5 forma parte de la genealogía de Adán a Noé, y es notable por haber andado con Dios y haber sido llevado por Dios sin pasar por la muerte. En Hebreos 11 es elogiado por su fe y se menciona como uno de los héroes de la fe que agradaron a Dios y fueron llevados para no ver la muerte. Una parte intrigante del libro de Enoc es el Apocalipsis de las semanas, que divide la historia humana en 10 períodos o semanas, cada uno representando etapas distintas de la historia y de la salvación. Cada semana está asociada a figuras significativas, como Noé, Abraham y Moisés, y a eventos destacados. Enoc describe al Mesías y al fin de los tiempos como una serie de transformaciones cósmicas, conflictos entre ángeles e intervenciones celestiales. La narrativa del libro difiere de la narrativa bíblica encontrada en Daniel y Apocalipsis en varios aspectos. Por ejemplo, el libro de Enoc se centra en los vigilantes y los nefilins como los principales enemigos de Dios y de su pueblo, a diferencia de la Biblia, que menciona a 4 bestias o al anticristo. Además, el libro de Enoc no menciona el milenio o la resurrección de los muertos, aunque hace alusión a una división final entre los buenos y los malos. La línea del tiempo y los símbolos utilizados en el libro de Enoc difieren de la narrativa bíblica, incluyendo el uso de animales, semanas y cuerpos celestes. Es un texto misterioso y controvertido que alega revelar secretos sobre los ángeles, los gigantes y el fin de los tiempos. Es importante destacar que el libro de Enoc no forma parte de la Biblia y contradice muchos aspectos de esta. No obstante, algunas personas aún creen que puede contener algunas verdades y percepciones ocultas. La exclusión del libro de Enoc de la Biblia es una decisión que aún genera debates y discusiones. La cuestión de la veracidad del libro de Enoc sigue intrigando a estudiosos y fieles, pero su ausencia del canon oficial de la Biblia refleja las complejidades y los desafíos de interpretar y comprender las antiguas tradiciones religiosas y sus textos. A pesar de esto, la historia de Enoc y su viaje celestial continúan fascinando
e inspirando a aquellos que buscan profundizar en los misterios de la fe y la historia divina.